Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de coloquios que llevan por título Hagan Lío, que es nuestro grupo. Estamos organizando ahora, durante el confinamiento, una serie de charlas con el objetivo de evangelizar, de hablar de Dios, sin Eso tapujos. está muy bien. Entonces Eso está muy tenemos el placer de tener con nosotros a José María Zabala. José María es madrileño y es primeramente, como le gusta decir a él, esposo y padre de familia. Es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y ha sido jefe de información del Suplemento Económico del Mundo, también redactor de La Expansión, subdirector de la revista Capital. Colabora con Cuarto Milenio y en el periódico La Razón. Cuenta él que su libro más querido y el que le cambió la vida fue el que escribió sobre el Padre Pío, ¿no? Que cuenta con más de 20 ediciones en España y se ha traducido a 6 idiomas. También es autor de Así se vence al demonio y coautor con su esposa Paloma de Un juego de amor, donde dan testimonio de la acción de Dios en sus almas. También ha escrito sobre Fátima, las apariciones de Fátima, en el libro El secreto mejor guardado de Fátima, que es bestseller de espiritualidad en 2017 en España. Pero últimamente José María está centrado en el mundo del cine, como director y guionista de las películas Dos sobre el Padre Pío, la que lleva por título así, y Renacidos, y el documental, que es el documental, este último, más visto en España en 2019. Y hace una semana escasa se estrenó tu última película sobre Wojtyla, la investigación que es de la que vamos a hablar. Entonces, primero, José María, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Y luego quería preguntar Gracias a vosotros por cómo estás invitarme. viviendo este confinamiento en familia, Bueno, supongo, y qué tal lo llevas. bien, Y bueno, imagino haciendo que de... también no has parado de trabajar los últimos flecos sobre la película, también la promoción para que pueda llegar a mucha gente y hacer mucho bien. Sí, bueno, pues con santa paciencia, ¿no? Nunca mejor dicho, como todos. Y en mi caso no me puedo quejar en absoluto porque gracias a Dios, nunca mejor dicho, pues estamos todos sanos, bien en la familia, pero tenemos personas, amigos e incluso algún familiar que lo ha pasado muy mal y alguno que lo sigue pasando muy mal. Hacer una película desde casa ya os podéis imaginar que no es una tarea fácil, pero todo ha sido providencial en esta película de Karol Wojtyła, la película de su centenario, que celebramos este lunes, 100 años de su nacimiento, del Papa de la Esperanza, del Papa de la Familia, pues que al final nos hemos dado cuenta que era muy importante y muy necesaria esta película, estrenarla online, porque es una experiencia piloto, no deja de ser una experiencia piloto en España, ¿no? Esta película se iba a estrenar en cines, como las dos películas mías anteriores, pero al final, por circunstancias, los tiempos son los tiempos de Dios. Y en esta película así ha sido de nuevo. Empezamos a rodarla en Cracovia, fuimos allí el 8 de diciembre, como quien dice anteayer, y la providencia quiso que la víspera del decreto del estado de alarma en España hubiésemos terminado el montaje de la película, sin el cual no habríamos podido luego terminarla cada uno de los miembros del equipo desde casa. Ha sido, como digo, una película providencial, cargada de obstáculos, de muchas dificultades, de muchas tentaciones de arrojar la toalla, pero que finalmente, gracias a Dios, nunca mejor dicho, pues ha podido ver la luz. Y ha podido ver la luz ante el asombro de los distribuidores. Se estrenó el pasado día 8 de mayo, porque, bueno, está habiendo una auténtica, sigue habiendo de hecho un auténtico aluvión de peticiones en la página web de European Dreams Factory, de la distribuidora. Aprovecho para decir que es www.edreamsfactory, terminado en y.es, y es verdaderamente increíble. Y el despliegue informativo que en torno a esta película se ha llevado a cabo, ¿no? Es una película para todos los públicos, no es una película beata, a ver si me entendéis, no es una película religiosa, es una película sobre todo destinada a las personas que están alejadas de Dios. Aquí está, veis a mi perro por detrás, Sí. no hay ningún problema, estamos en confianza en casa. Totalmente, Y, estamos en casa. por cierto, lo presento, se llama Pío. Y aquí le tengo. A ver, ven aquí. Y entonces, bueno, pues que a mí me ha llamado la atención, poderosamente la atención. Yo llevo más de 30 años ejerciendo el periodismo, toma. Y bueno, no es normal
no es normal que en una película católica, como es esta, se hayan interesado por ella y hayan alabado la película, algunos desde el punto de vista del contenido, otros desde el punto de vista técnico, porque he contado con un equipo técnico de los mejores profesionales del cine español, ¿no? Miguel Gilaberte, mi director de fotografía, es el director de fotografía de la serie Velvet o Altamar, ¿no? Es gente muy, muy experimentada, muy buena, y como digo, pues se han interesado por la película desde el mundo hasta La Vanguardia, pasando por la ABC, La Razón, la agencia EFE, sin ir más lejos, o el periódico de ella en el País Vasco, ¿no? Entonces es verdaderamente prodigioso cómo han salido pues hasta ahora más de 30 críticas sobre la película, el 95% de las cuales, con independencia del credo político y religioso de cada uno, son buenas. Es decir, el que peor dice que la película es interesante, ¿no? Al margen de que puedas estar de acuerdo o no con la actuación del Papa Juan Pablo II, de su pontificado, al margen de que seas católico o no, pero que eso es un poco el objetivo, ¿no? Es decir, hay personas, muchas personas, yo he recibido miles de mensajes privados y la distribuidora igual, de personas que han visto la película y que no son, insisto, personas creyentes y que les ha tocado el corazón, ¿no? Que es, yo creo que es lo importante. Muchos jóvenes, por cierto, no podemos olvidar que Juan Pablo II es y era el Papa de la Juventud. Él fue el que inventó la Jornada Mundial de la Juventud, el que aglutinó a millones de jóvenes en todo el mundo en torno a su figura, y esa es la realidad, ¿no? Bien. Sí, antes de comentar ya cosas así más concretas de la película, del rodaje y todo el bien que está haciendo, te quería decir, José María, que claro, sorprende que uno mira, bueno, los libros que has escrito y hay como un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se llama San Pío de Pietrelcina, ¿no? Del que has dedicado 3 libros y 2 películas. Entonces, ¿cuándo y cómo intervino este gran santo en tu vida? Bueno, pues el Padre Pío, voy a ser muy sintético, ¿no? Porque no tenemos tiempo. Irrumpió en mi vida en el año 2008. Unos amigos nos invitaron a ver la película del Padre Pío, muy buena, por cierto, producida por la RAI para la televisión. Y yo iba pues muy desganado. Yo iba en el coche con mi mujer, con Paloma, y le iba diciendo, mira, la película de un fraile que dura 3 horas y media, lo que hay que hacer por amistad, ¿no? Ese era el estado de mi alma en aquel momento. Empecé a ver la película y a mí me deslumbró humanamente, ojo, no digo ya espiritualmente, el personaje del Padre Pío, el personaje de carne y hueso, ¿no? Pues como periodista que soy, me sentí pues herido en mi amor propio de no saber nada de él hasta ese momento. Un hombre que tuvo los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años, que te leía el alma con solo mirarte a los ojos en cualquier idioma, que se paseaba por el mundo con su don de la bilocación, como sabéis, la posibilidad de estar en 2 sitios distintos al mismo tiempo. Es decir, a mí aquello me dejó perplejo, ¿no? Ese personaje, porque yo no sabía de su existencia hasta el año 2008. Y de esa manera el Padre Pío entró en mi vida sin que yo me diera cuenta, en mi vanidad del periodista, de tal manera que esa misma noche, cuando llegué a casa, empecé a navegar por internet porque quería saber más cosas del Padre Pío. Estaba ansioso de saber cosas del Padre Pío. Y me planteé escribir un libro, pensando que era un libro mío, luego me di cuenta que no, o mejor dicho, me hicieron darme cuenta desde arriba de que no era un libro mío, sino un instrumento para hacer bien a muchísimas personas, como todavía sigue haciendo mucho bien, hasta que llegó el 5 de agosto del año 2009, en el que, bueno, yo tuve una conversión, lo que se dice una conversión tumbativa, que no es que lo veas todo de color de rosa y que de repente, de ser una persona regulín, regular, mediocre, como era mi caso, tibia, pues te conviertas en un Superman. No, no, no. La conversión es de todos los días, ¿no? Solo el que persevera se salvará, ¿no? Lo dice Jesús. Bien claro. Y bueno, yo tuve ese arrepentimiento después de 15 años sin pisar un confesionario, de irme a confesar. Y esto sucedió el 5 de agosto, festividad de la Virgen de las Nieves de 2009. Hubo un punto, como tú decías, de inflexión en mi vida desde aquel momento. Tanto en mi vida personal, en mi vida espiritual, como también en mi vida profesional. Toda esa obra literaria mía, centrada en aspectos históricos, porque a mí la historia me apasiona siempre, de siempre. Pienso que
de la historia hay que aprender, y de todas las personas, con independencia de su ideología o de sus creencias religiosas, siempre podemos aprender cosas buenas. Todo el mundo tiene sus luces y sus sombras y bueno, y hubo un punto de inflexión, como digo, ¿no? En mi obra literaria y en mi obra cinematográfica, ¿no? Hasta el punto de que dediqué esas 2 películas al Padre Pío y esta hora a Juan Pablo II, que es un santo que a mí me ha marcado siempre desde joven, ¿no? Por razones familiares también. Mm. Sí, eso te quería preguntar ahora, José María, que después de escribir y de hacer las 2 películas sobre el Padre Pío, eh, pues ahora irrumpe fuertemente en tu vida, ¿no? El Papa de la familia, el Papa de la esperanza, Juan Pablo II, porque yo creo que vistos con ojos de la fe parece la providencia en un momento donde realmente necesitamos esperanza, donde la familia está sacando adelante este momento de dificultad, pues ha irrumpido esta película que creo que puede hacer mucho bien, ¿no? Si nos podrías decir cuál ha sido el momento en el que viste claro que Juan Pablo II iba a ser el protagonista de tu siguiente película. Bueno, no es que creas que puede hacer mucho bien, es que está haciendo ya mucho bien. Es impresionante realmente. Eh, Juan Pablo II es un papa que ahora mismo, pues para muchos, es un estorbo, ¿no? Pues porque eh, simboliza precisamente todo aquello que está en crisis o se quiere hacer que esté en crisis en la sociedad de hoy, ¿no? Como es, como tú muy bien has dicho, la familia, ¿no? La familia es la célula de la sociedad y es fundamental, ¿no? Para que una sociedad tenga presente y sobre todo futuro. Sin la familia es imposible eh, hacer cosas buenas. Uno se cría en su familia, recibe una educación cristiana en su familia, cultural, de todo tipo, el ejemplo de unos padres, en fin, la familia es fundamental y la familia está siendo muy atacada hoy día por esa razón fundamental, ¿no? Porque la familia te da una libertad, una independencia, aprendes a vivir en libertad, aprendes los valores para desenvolverte luego en la vida y, y esa es la razón por la que la familia está muy atacada. Y el Papa, Juan Pablo II, siempre defendió a muerte la familia, ¿no? Digo a muerte, lo digo literalmente, porque él murió con las botas puestas. Él estaba ya muy enfermo, acuciado por el Parkinson, y jamás en su vida se bajó de la cruz. Es decir, simbolizó ese cireneo de Jesús que le ayudó a llevar la cruz durante toda su vida, no porque fuera masoquista, sino porque todo ese sufrimiento servía para el bien de la Iglesia, el bien de las almas. Y de ahí que, bueno, que Juan Pablo II, pues que fue el Papa que derrotó al comunismo, además, pues simbolice algo que no está hoy de moda y que supone ir contracorriente, como también lo hizo Jesucristo, ¿no? Para muchos que no crean en Dios, no pueden negar que es un personaje histórico y que vino a predicar el amor y que por esa razón, curiosamente, paradójicamente, fue crucificado. Realmente es así. Pero Juan Pablo II es un papa muy necesario, imprescindible, diría yo, en los tiempos de hoy. Y es un gran intercesor. De hecho, en la película hay una gran carga testimonial de personas, muchas de ellas jóvenes, con nombres y apellidos, que brindan su testimonio a cámara de cómo el Papa Juan Pablo II, una vez muerto y canonizado, San Juan Pablo II, les ha cambiado la vida, como a mí me la cambió el Padre Pío. Sí, de esto quizás podemos profundizar un poquito más, que es, hay multitud de, bueno, los que hemos visto la película, vemos un testimonio, como comentabas, de gente joven que, bueno, que Juan Pablo II son la causa de su conversión o de su trato con el Señor. Y claro, recopilar toda esa información, entrevistas, pues los que hemos visto la película, tanto con gente joven, pero como amigos de la juventud. Tienes una entrevista larga con su secretario que estuvo más de 40 años con él, con el postulador de la causa de canonización, que es interesantísima como lo planteas, porque también, bueno, Juan Pablo II le ha afectado a su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido toda esa labor de contactar con ellos, de recopilar esa información, de reunirte y cómo has ido viendo cómo Juan Pablo II pues realmente está presente, vive en ellos?
Bueno, pues ha sido, como lo decía hace un momento, una película, como lo fueron las dos del Padre Pío, providencial, porque a principios de diciembre, una semana antes, yo creo que fue el 1 o el 2 de diciembre, yo tuve un pase en un cine de España de la película Renacidos, de mi anterior película. Y tuve un coloquio con los espectadores, al término del cual se me acercó una señora con el libro de Renacidos para que se lo dedicase a una amiga suya, que es profesora titular de Historia en la Universidad de Cracovia y que seguía muy de cerca mi obra literaria, histórica, ¿no? Y acto seguido me dijo que tenía ella también una gran devoción a San Juan Pablo II. Claro, aquello a mí me hizo ponerle las cartas sobre la mesa, decirle que estaba en aquel momento ya pergeñando una película sobre Juan Pablo II, y acto seguido esta señora, a la cual yo conocí en aquella tarde-noche, ¿no?, en el cine, me dijo, mira, yo te puedo ayudar. ¿Te interesa una entrevista con el cardenal Disick, el secretario particular de Juan Pablo II? Y yo me quedé perplejo, ¿no?, boquiabierto, diciendo, esto verdaderamente es providencial. Y le dije, naturalmente, pues no te preocupes que yo te la consigo. ¿Y te interesa una entrevista con Monseñor Oder? Y exactamente lo mismo. De manera que el día 8 de diciembre, es decir, una semana después, nos fuimos el equipo de rodaje a Cracovia a entrevistar al cardenal Disick y a otras muchas personas que dan su testimonio en la película. Así que, como digo, ha sido providencial, ya para mí ha sido un redescubrir a Juan Pablo II, el poder estar en Wadowice, en su localidad natal, el incluso poder probar los kremowskis, que son como los 1000 hojas de nata y crema, que son una maravilla, que le entusiasmaban al Papa, ¿no? Se los llevaban incluso al Vaticano, ¿no?, ya una vez siendo Papa, en la misma cafetería donde él los tomaba. En fin, un cúmulo de experiencias inolvidables, muy enriquecedoras, y que me ha servido, como digo, para acercarme todavía más a la figura egregia de Juan Pablo II y para darme cuenta de que es un gran intercesor, que para eso sirven los santos en la sociedad de hoy. Bien. Y José María, Juan Pablo II fue un testimonio vivo para encontrar sentido al dolor. Yo creo que lo expresas muy bien en tu película, de una forma muy bella. Claro, pero esto contrasta con lo que vivimos actualmente en la sociedad, que quizás huimos de todo lo que tiene que ser sufrimiento, dolor. Sin embargo, como has nombrado, pues Cristo ha muerto por nosotros y le ha dado un nuevo sentido. ¿Cómo, al acercarnos a Juan Pablo II y en concreto ahora a través de tu película, nos puede ayudar para darle sentido al sufrimiento y en este sentido a lo que estamos viviendo ahora, y cómo decidiste mostrarlo en la película? Pues sí, la verdad es que la asistencia del sufrimiento y sobre todo el sentido del sufrimiento es en sí mismo una contradicción humana. Humanamente eso no se puede entender. Es decir, si uno no está cerca de Dios, es imposible que entienda el sentido del sufrimiento, porque nadie es masoquista, ¿no? Lo decía hace un momento. Entonces, solo si estás cerca de Dios puedes llegar a entender el sentido del sufrimiento, a imagen y semejanza, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Hay una cosa que es evidente: nadie, nadie se libra del sufrimiento en mayor o menor medida. Nadie. Yo, de hecho, en los 15 años que estuve sin pisar un confesionario, tampoco me libré del sufrimiento. Estaba alejado de Dios eh, y estuve viviendo en el abismo, no al borde del abismo, en el abismo mismo. Y si no llega a ser por la infinita misericordia de Dios, pues yo posiblemente no estaría aquí ahora. Con eso yo creo haber dicho todo. De manera que del sufrimiento nadie se libra. Pero si está cerca de Dios, el sufrimiento, las dificultades, en el caso, por ejemplo, concreto de la película de Boitigua, es evidente que ha habido mucho sufrimiento, muchos obstáculos, muchas dificultades que se han podido superar solo, no solo, mejor dicho, con los medios humanos, sino sobre todo con la ayuda de arriba, de muchas personas que han estado orando, rezando, porque esta película saliera adelante a pesar de todas estas dificultades. Y ese es el sentido del sufrimiento. Boitigua lo simboliza, ¿no? Él tiene una frase con la que se abre la película,
que yo creo que es proverbial, que es la cruz es la primera palabra del alfabeto de Dios. Es así, ¿no? Es una gran verdad. Eh, es imposible entender a Cristo sin la cruz, ¿no? Aunque solo sea por razones etimológicas, pero es así. O sea, realmente la cruz que todos tenemos, la cruz no tiene por qué ser algo verdaderamente terrible, ¿no? Es decir, son las dificultades cotidianas que todos tenemos. Estando cerca de Dios es perfectamente entendible, ¿no? Yo lo puedo decir porque yo, digamos que provengo de los dos lados. Provengo del lado de las personas que han estado viviendo muchos años al margen de Dios y ahora, gracias a Dios, valga la redundancia, procuro estar cerca de Él y ahora veo la vida de otra manera muy diferente. Tengo todo aquello precisamente que no se puede comprar con dinero, que es una familia maravillosa. Antes hablábamos de la familia, de la importancia clave de la familia en la sociedad y bueno, y soy inmensamente feliz en medio del sufrimiento. Qué gran, insisto, contradicción humana. Muy bien. Recuerdo a todos los que participáis en este coloquio con José María Zabala que podéis, mediante el chat, hacerle preguntas y cuando termine esta intervención, pues algunas de ellas se las haremos. Si son poquitas, pues responderá a todas. Pues José María, otra de las cosas que tratas de forma increíblemente bella en tu película es la intercesión de los santos y en concreto pues ya trataste en Renacidos de San Pío de Pietrelcina y ahora de Juan Pablo II, cómo realmente ha intercedido y sigue actuando en el mundo y en la vida concreta de muchas personas. Yo creo que el claro ejemplo es ¿no? tu vida. Entonces, por tu experiencia y las de las películas también, al recopilar testimonios para hacer el libro y las películas que has hecho de Padre Pío, de Juan Pablo II, ¿cómo explicarías a un amigo, no sé, que piensa que esto es un poco esotérico o que cómo va a interceder alguien que ya ha fallecido hoy en día? ¿Cómo para nosotros los jóvenes decir, si es que Dios sigue actuando a través de estos grandes santos? Bueno, ahí están, yo en ese sentido soy un testimonio vivo, ¿no? Es decir, de cómo una persona, como en mi caso, he estado apartada de Dios muchos años, no pisaba una iglesia y sin embargo estoy ahora aquí, ¿no? Eh, pues es algo que es humanamente inexplicable. Es difícil explicar esto, pero es verdad, existe. Hay cada vez más personas, incluso muy recientemente, ¿no? Dentro de estos miles de mensajes que estoy recibiendo de personas que han visto la película, personas que estaban alejadas de Dios y que bueno, que han sentido una inquietud después de ver esa película de volver a Dios, ¿no? O si han estado apartados siempre de Él, pues de intentar buscarle, ¿no? Porque eh, todos tenemos necesidad de algo trascendente en nuestras vidas. Lo humanamente, lo material, no llena. Yo lo tenía todo antes de decirle que sí a Dios, ¿no? En mi vida. Tenía un buen coche, tenía una buena casa, tenía un buen puesto de trabajo, era un periodista reconocido socialmente, pero era profundamente infeliz, porque, insisto, le faltaba lo más importante para ser feliz, que es Dios. Sin Dios es imposible ser feliz. Esa es mi experiencia personal y la de tantas otras personas a las que yo he conocido que desfilan por alguno de mis libros, por alguna de mis películas. Sin ir más lejos, en la película de Boitigua se ve claramente como personas que estaban, pues, como yo lo estuve durante muchos años alejados de Dios, pues ahora son personas que van a misa, que rezan el rosario, que frecuentan los sacramentos. Es decir, ¿cómo te puedes explicar eso? Pues te lo puedes explicar pues porque Dios existe, porque Dios actúa en tu vida, porque Dios nos ha hecho libres y porque nos ha dado la libertad de hacer con nuestra vida lo que queramos. Pero si nosotros realmente hacemos un intento de abrir nuestro corazón de par en par a Cristo, pues Cristo entra en nuestras vidas. Lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Que es la verdad, ¿no? Y puedes llegar a decir, ¿no? Como decía San Pablo, ¿no?
es Cristo quien vive en mí, ¿no? Es decir, es Cristo el que actúa a través de mí. Te conviertes automáticamente en un instrumento de Dios para hacer bien a los demás. No se trata de otra cosa. Se trata de ser feliz haciendo felices a los demás, que es muy fácil decirlo, pero que con la ayuda de Dios se puede conseguir. Muy bien, muchas gracias. Luego, José María, creo que también una parte importante de la vida de Juan Pablo II se entiende conociendo la historia de los padres de Karol Wojtyła. Entonces, ¿qué has descubierto haciendo la película de los padres de Juan Pablo II? Porque hemos visto que están en proceso de beatificación ambos. Así es. Los padres juegan un papel fundamental, ¿no? De hecho, si hay muchos hijos que no creen, voy a decirlo entre comillas, es por culpa de los padres. Y es así, ¿no? En el caso de Karol Wojtyła, él tuvo unos padres maravillosos, unos padres que, como tú has dicho, están en proceso de beatificación, que le inculcaron pues una formación cristiana ya desde pequeño, ¿no? Él se forjó en el sufrimiento desde muy pequeño, también hablábamos antes del sufrimiento. Perdió a su madre con solo 8 años, poco después a su único hermano Edmond, al que quería muchísimo, y a su padre. Y se quedó solo, ¿no? Se quedó sin familia. Entonces, es fundamental, ¿no? Yo también tuve, iba a decir la suerte, a mí es una palabra que no me gusta, ¿no? Cuando hablas de Dios, ¿no? Me gusta decir que es la providencia, ¿no? Que es la causalidad, que no es la casualidad, no es la suerte. De tener unos padres que me inculcaron también desde pequeño una formación cristiana, aunque todos somos de carne y hueso. Yo soy el primero en reconocer que soy un pecador, ¿no? Y no me da vergüenza, ni me duelen prendas, ni se me caen los anillos en reconocerlo. Y mi vida siguió por otros derroteros. Me fui metiendo en un mundo pues en el que prevalecía la vanidad, ¿no? Del periodista, pisé platós de televisión. Es decir, me metí también en un mundo a veces de falsas apariencias. Pero qué duda cabe que toda esa formación y sobre todo lo que rezaron mis padres por mí, yo creo firmemente en la comunión de los santos, pues tuvo luego ese fruto, ¿no? Dio ese fruto de mi conversión, lo decía antes, el 5 de agosto del año 2009. Yo volví a nacer, nunca mejor dicho, volví a nacer a la gracia de Dios y me convertí en otra persona, de ser una persona ególatra que miraba para mi propio bienestar personal, profesional, pues me convertí en otra persona, en una persona que empecé a preocuparme por los demás. Y de esa manera, cada día me doy cuenta de que soy más feliz. Es decir, si somos capaces de amar, esa es la clave, ¿no? El amor. Y el amor significa, pues, renunciar a nosotros mismos y entregarnos a los demás. Primero a los que tenemos más cerca. En mi caso, a mi mujer y a mis hijos. Bien. José María, te hemos oído también en otras entrevistas hablar maravillas de los miembros de tu equipo que habéis rodado esta película, también del viaje a Cracovia que hicisteis, que fue muy especial, unos en coche, otros en avión, bueno, que tienes muchas aventuras y también los miembros que han hecho el equipo de Sí. esta película, pues creo que siempre recordarán a Juan Pablo II. Entonces, si nos puedes contar algo acerca de esto, porque también te he oído que ya les está haciendo mucho bien, les ha hecho y les está haciendo mucho bien pues haber participado en el rodaje de Wojtyła. Es una de las grandes maravillas y ahí es donde te das cuenta que no es una película mía, que no es una película de ninguno de los que estamos en el equipo, ¿no? Y es algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Porque, bueno, pues de arriba me han rodeado un equipo de grandes profesionales del cine español, personas en algunos casos que no son creyentes incluso, que no son religiosas y que se han dejado la piel en esta película. Y esto es algo verdaderamente increíble, ¿no? He estado con Pablo Marchetto, por ejemplo, el montador, pues muchas horas en la sala de montaje, ¿no? Muchas horas cada día durante mes y medio en la sala de montaje que prácticamente comíamos, había muchos días que comíamos ahí un bocadillo. Y bueno, él estaba distanciado de Dios y él es argentino, él ha intervenido en películas muy, muy importantes, Es por tu bien, por ejemplo, tuvo muchísimo éxito en España, ¿no?
hizo la serie de televisión pues del accidente de Spanair, ¿no? Del vuelo de Spanair en el aeropuerto de Barajas, en fin, con creo que era, sí, Carmelo Gómez y Emma Suárez, ¿no? Y ha hecho muchas películas. Es un gran profesional, pero claro, cuando esta era su primera película católica, cuando él se metió en la sala de montaje conmigo, mano a mano ahí cada día y empezó a ver imágenes de Carlos Boitigua, a escuchar su voz, pues eso, qué duda cabe, que tuvo un efecto en su vida, ¿no? Y como él, pues puedo hablar de Miguel Gilaberte, ¿no? Miguel Gilaberte, pues que es una persona extraordinaria, ¿no? Humanamente extraordinaria y bueno, ya técnicamente es impresionante, ¿no? Como directores, incluidos de Los Ángeles, ¿no? Recurran a él para que, bueno, pues supervise el color, ¿no? Él es director de fotografía de sus películas, es impresionante. O como Paco Pavón, ¿no? El director de producción. Todos hemos arrimado el hombro, Javier de la Cruz, que es el compositor de la banda sonora original, que es una maravilla, ¿no? Como la del Padre Pío o la de Renacidos, él las compuso también las bandas sonoras, pues ha tenido un efecto muy grande, ¿no? La figura de Juan Pablo II. Y ya ha empezado a actuar, de hecho, ¿no? En miembros del equipo. Y lo más importante, está actuando en millares de personas que ya han visto la película y que bueno, es impresionante, ¿no? Ahí te das cuenta también cómo es una película que es absolutamente providencial y que es un instrumento para hacer bien y llevar mucha esperanza a muchas personas que están sufriendo el confinamiento por el COVID-19. De hecho, esta película se ha terminado en plena pandemia del COVID-19. Así que bueno, que es una maravilla. O sea. Muy bien. José María, ¿y qué va a ser lo siguiente? Porque, claro, la figura de San Juan Pablo II es inabarcable. Supongo que se habrán quedado muchas cosas en el tintero y que quizás estirando, sobre todo las entrevistas o de los testimonios, de ahí salen muchas más películas, libros, documentales. ¿Qué crees que es tu siguiente proyecto o cuál va a ser? Bueno, yo tengo la respuesta, ¿no? Que es la mejor respuesta, que es lo que Dios quiera, sencilla y llanamente, ¿no? Desde el año 2009, que me dedico a dar y conocer y llamar a Cristo a través de los santos, bueno, pues han ido surgiendo proyectos que Dios ha querido que surgieran, ¿no? También es cierto que ha habido proyectos que yo humanamente me he empeñado en ellos y no han salido porque no eran la voluntad de Dios. Así que solo puedo contestarte diciéndote que si Dios quiere, pues habrá otra película. No sé si sobre Juan Pablo II o sobre otro santo, ¿no? Y bueno, y seguiré escribiendo, por supuesto, libros que hagan bien a las almas. Eso desde luego. Si Dios quiere y me da fuerza para ello. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora, José María, si te parece, vamos a conectar con mi compañero Fran y va a hacer una selección de las preguntas que han hecho los amigos, Muy los bien. participantes que están con nosotros. Y adelante, Fran, todo tuyo. Gracias. De nada. Fran, ¿estabas por ahí, Fran? Fran es el campeón que ha organizado todo esto, ¿eh? Y tú eres el subcampeón, ¿no? Bueno, sí. Buenas, José María. ¿Qué ¿Se tal, me Fran? oye? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por este coloquio, a ti y también a Paloma, que hemos estado ahí hablando. Y te Lo vamos sé, a lo hacer sé. unas breves preguntas y así da tiempo a cerrar en tiempo. Muy bien. La primera Dispara, que dispara. me ha parecido curiosa que varias personas me han preguntado quién es la estatua que hay detrás de ti. O sea, así brevemente, para que lo sepan, no sé. ¿Te refieres a esta, no? Sí, Es que no se ve bien, ¿no? No se ve entera. Es la Virgen Milagrosa. vale. La Virgen Milagrosa, de la medalla milagrosa que se apareció a Catalina Labouré en París. Nosotros estuvimos hace unos meses allí, lógicamente antes de la pandemia del COVID-19, porque es un lugar muy señalado. Es la medalla milagrosa, ¿no? Que yo siempre llevo colgada conmigo
junto con el escapulario de la Virgen del Carmen y tantas cosas. Bueno, ya solo por el ruido ya me delata, ¿no? Y es una maravilla, es una Virgen preciosa, además esta talla es maravillosa. Luego, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Tony Muñoz, que pregunta cómo hacer posible que el mensaje de San Juan Pablo II llegue a los jóvenes del siglo XXI. Bueno, pues ahí tenéis vosotros mucha responsabilidad. Vosotros que sois jóvenes y que tenéis que contagiar, ¿no? La devoción a San Juan Pablo II, ¿no? Hay muchas personas, lo comentaba hace un momento, jóvenes que han visto la película, entre ellos vosotros, y que han descubierto al personaje de Juan Pablo II, al cual prácticamente no conocían por razones de edad, porque así como Juan Pablo II fue el Papa de mi juventud, pues hay muchos jóvenes de 20, de 20 y pocos años que no han conocido a Juan Pablo II, ¿no? Entonces, yo creo que esta película es fundamental que la vean sin ningún tipo de prejuicios y es una maravilla, ¿no? Porque las personas que la ven así, verdaderamente se quedan... yo no conozco a nadie que haya permanecido indiferente después de ver esta película de Juan Pablo II, ¿no? Ahí es donde te das cuenta cómo él era un hombre pues que tenía un gran carisma desde el punto de vista humano ya. Es decir, era un tío guapo, era una persona deportista, le apasionaba la montaña, le gustaba ir en kayak, recorrer los ríos, era un buen actor de teatro, tenía una voz maravillosa, cantaba espléndidamente bien. Lo habréis visto en la película, ¿no? En algún momento que canta. Tenía sentido del humor, era afable con los demás, tenía cantidad de amigos y además tenía un magnetismo irresistible con los jóvenes. Hasta el punto de que, bueno, nosotros que hemos conseguido entrar en los archivos secretos comunistas de Polonia para exhumar documentos, filmaciones que estaban allí, de Juan Pablo II, hay un documento donde los espías comunistas le definen como una persona con un enorme carisma, como un gran organizador y como una persona que tenía una gran atracción por los jóvenes, ¿no? Los jóvenes le seguían. Y entonces, en ese sentido, él representaba un peligro para el régimen comunista porque había muchos jóvenes que, gracias a él, por su intercesión, pues se convertían a la fe católica. O sea, realmente era un peligro para el sistema comunista. La verdad que a mí, yo que casi tengo 30, me ha pasado lo que dices de que casi conocía a San Juan Pablo II ya de mayor. Así que me he sentido identificado lo que has comentado. Otra pregunta que dice José Valentín, ¿te animarías a realizar una película o dedicarle un libro sobre la vida de Carlos Acutis? Luego de su beatificación, ya que en febrero de este año se le ha atribuido un milagro por intercesión de él. Se le considera como el santo de las redes sociales. Bueno, si Dios quiere, sí. Yo decía hace un momento, ¿no? Es decir, yo estoy abierto a cualquier propuesta, ¿no? A mí lo único que me interesa es yo con el cine o con los libros, a estas alturas de mi vida, no persigo ni dinero, ni fama, ni nada. Me da exactamente igual. Lo único que quiero es que esa película, por ejemplo, esta película de Karol Wojtyła haga mucho bien a las almas como lo está haciendo, ¿no? De modo que si hay algún santo, si hay alguna historia interesante que contar que pueda ayudar a los demás, esa es la condición sine qua non, acercarse a Dios, pues adelante, ahí estoy yo, vamos. No, ahí no tengo ningún tipo de escrúpulos para entrar en los temas que puedan ayudar a muchas personas y agradezco esa idea que me ha brindado esta persona. Muchas gracias. Se llama José Valentín. José Valentín, gracias. Sí. Ana María Sánchez pregunta cuál es el hecho más significativo de la película que te ha llegado. Ella la ha visto, ¿no? Ana, no sé si la has visto. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Ya sé que no está muy bien que el director de la película te lo diga, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Porque yo esta película, que la he visto bastantes más veces que vosotros, por razones obvias, ¿no? A mí, fijaros,
ayer la vi otra vez, la película, en la televisión de casa. Y cada vez que la veo hay algo que hace que me detenga, que me ha pasado inadvertido en una anterior visión de la película, ¿no? Y fijaros que la he visto cantidad de veces, ¿no? Me pasó un fenómeno muy curioso en la sala de montaje. Yo no era consciente, también por la barrera indudable del idioma, el polaco es muy complejo, de verdaderamente lo que me estaban contando esas personas a las que yo entrevistaba. Y cuando ya dispuse de las traducciones y estaba ya en la sala de montaje, entonces es cuando me di cuenta, realmente calibré el sentido de cada uno de los testimonios que aparecen en la película. Pues eso me pasa a mí y le pasa a muchas personas que han visto varias veces la película. Muchas personas que la han visto varias veces. Porque una primera visión hay muchas escenas que te pasan, algunas inadvertidas o en las que no te fijas tanto, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, pues a mí, por ejemplo, los últimos 4 minutos de la película, pues me emocionan. Es decir, yo me emociono cada vez que vuelvo a ver una y otra vez los últimos 4 minutos de la película, ¿no? Qué duda cabe que, bueno, pues lo decía hace un momento, Juan Pablo II fue el Papa de mi juventud, pero aún así, cuando veo esas imágenes, cuando escucho esa banda sonora original maravillosa de Javier de la Cruz, un murciano de 34 años, no puedo evitar que derramar lágrimas de emoción porque veo ahí simbolizado todo el sentido del sufrimiento de Juan Pablo II. Pues yo creo que ya son las 8 y por respeto a la gente que está en diversas fases y demás, que puedan pasear y demás, y a ti también, José María, que estás en Madrid, ¿no? Sí. Pues nos despedimos y muchas gracias por todo. Gracias a vosotros, de verdad, ¿eh? Y perdonad si hemos empezado un poco tarde y luego yo el tema del Zoom, la verdad que para mí es, iba a decir una mortificación, pero la verdad que es una maravilla el poder hablar con vosotros así, por este sistema, pues mira, es algo que yo desconocía hasta que pues ha sucedido el confinamiento, ¿no? José María, para terminar, yo creo que nos gustaría a todos que hicieras como tu particular llamamiento. Como has dicho tú, esta película no es tuya, sino es de Dios y no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Entonces, para hacer llegar a Juan Pablo II a mucha gente y que haga mucho bien. Entonces, también para que nos concretes cómo acceder a ella, si se va a estrenar en los cines cuando pase todo esto, porque hay también varias preguntas al final sobre este tema. ¿Dónde Bueno, pues soy muy podemos rápido verla y por el cuándo? tiempo. Pues mira, la figura de Juan Pablo II es muy, muy necesaria hoy día. Es el Papa de la Esperanza y hay muchas personas que necesitan la figura de Juan Pablo II para acercarse a Dios. Eso es indudable. ¿Dónde se puede ver la película? La película se puede ver online. Online. De hecho, hemos decidido estrenarla online. Iba a estrenarse en cines, no se va a estrenar en cines. Se ha estrenado ya online. ¿Por qué? Porque aun siendo menos rentable económicamente, valoramos los distribuidores y los productores la necesidad de llevar esta película a miles de hogares en España que están sufriendo la pandemia de COVID-19, ¿no? Esa es la razón fundamental. De manera que es tan sencillo como entrar en la página web de European Dreams Factory, que es la distribuidora de la película, como de las películas del Padre Pío, ¿no? Y es www.edreansfactory, terminado en y.es. Ahí tenéis la película, es un alquiler, la podéis ver, tenéis 24 horas para verla todas las veces que queráis. Y sobre todo pensar que tenéis que recomendarla, que la mejor promoción, nosotros no tenemos dinero para hacer publicidad, y la mejor promoción que hay es el boca a oído, las redes sociales. Y es cómo ha funcionado esta película y cómo funcionaron las dos películas del Padre Pío, que han sido éxitos verdaderamente, primero para las almas y luego de muchísimas personas que han abarrotado los cines de España y de otros países. Muy bien, José María, pues muchas gracias. Nosotros Gracias a vosotros. muy bien, los de este coloquio Hagan Lío tendremos
todos los sábados coloquios de este estilo para llevar a Dios a mucha gente. Y mil gracias, va a ir muy bien, seguro, porque como tú has dicho, Dios está de nuestro lado. Y un abrazo fuerte. Bueno, que Dios os bendiga a todos y adelante, seguir haciendo coloquios que hacen mucho bien a la gente. Muchísimas y además gracias. Vosotros los jóvenes tenéis que estar ahí siempre, no, iba a decir en la retaguardia, no, en la vanguardia, hablando de Cristo, aunque no esté de moda y suponga ir contracorriente. Porque sin María, Cristo es imposible ser feliz. un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.